Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy muchos temas para tratar, pero por supuesto tenemos que hablar sobre la aprobación en la Cámara de Diputados de eliminar el matrimonio infantil del Código Civil. Además, otro tema que también tiene al Congreso enfrentado, la segunda mayoría en el Senado para saber quién es el representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y también tenemos el caso del asesino de Brisas del Edén, que cayó abatido por la policía, con detalles sobre ese hecho y algunas informaciones importantes. También hablaremos en el programa de hoy de esas declaraciones de Ángel Rondón en el juicio de Odebrecht. Ay, lo que dijo ese hombre. Sí, señor, sobre eso es la décima. Sobre eso también viene la décima. Sí, así es. Y también hablaremos sobre el toque de queda en Navidad. Así que no se vayan, regresamos en un momento. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, señores, esta semana una gran buena noticia salió de la Cámara de Diputados. Se aprobó la modificación del Código Civil para quitarle cualquier excepción a la prohibición de que los menores de edad contraigan matrimonio. Era lo que se estaba esperando. Sí, efectivamente. Es una conquista impulsada por un diputado joven de un partido pequeño, de Alianza País, José Horacio Rodríguez, quien ha conquistado muchos votos y muchas voluntades con lo que él llama la buena política. Y esto es una muestra de esa buena política. Una iniciativa para acabar con una aberración, con una barbaridad contra la infancia. Y concitó, porque él sabe llevar muy bien sus casos, ¿verdad? Concitó el apoyo de toda la sociedad. Y hoy en día se puede equiparar esa conquista con las luchas por el 4%, por Loma Miranda, por los haitises, por la justicia independiente. Una lucha civil, popular, exitosa. Sí, lo más interesante es que viniendo él de un partido minoritario concitara el apoyo de todos los demás partidos. Hay que decir que esta lucha empezó en la legislatura anterior, que hubo diputadas como Gloria Reyes, como Farideh Raful, pero también del PLD, como Lucía Medina, que también abogaron por la eliminación del matrimonio infantil del Código Civil, pero el proyecto quedó en un limbo porque entonces empezaron a proponer excepciones y a buscarle la vuelta y a decir que se quería atentar contra la familia, Sí. y entonces se quedó en un limbo el proyecto. Lo importante es que ahora se logró el consenso de todas las fuerzas políticas, también del gobierno, que llamó al Palacio a todos los voceros de todas las bancadas para que todos se pusieran de acuerdo para aprobar este proyecto. Y ese es el resultado, como tú estás señalando, de la presión ciudadana. O sea, se convirtió en un tema políticamente rentable para todos los partidos. Qué éxito el de ese Claro, muchacho. Mira, por supuesto. hasta la Iglesia Católica, el periódico Camino, que es vocero de la Iglesia Católica, publicó un editorial esta semana, pero muy fuerte, reclamando que se aprobara esa prohibición. Fuerte, diciendo que eso ha servido para muchísimos torcimientos y barbaridades. Merece una felicitación José Horacio Rodríguez por haber llevado al éxito una lucha justa y además necesaria. Evidentemente, esto solo no es suficiente y por eso fue importante el anuncio que se hizo también el lunes desde el Palacio de la creación de un gabinete de niñez y adolescencia cuyo tema principal será el de reducir los embarazos en adolescentes en República Dominicana. El matrimonio infantil y las uniones tempranas influyen muchísimo
en ese embarazo adolescente. Una niña que a los 15 años ya está unida con un hombre, en poco tiempo va a quedar embarazada. Eso es un hecho. Entonces, evidentemente esto ayuda a reducir el embarazo adolescente, pero se necesitan otras políticas públicas también para que esto sea una realidad y para perseguir también esas uniones informales que son la mayoría. Esas uniones que están en muchos lugares socialmente aceptadas y que según las leyes de la República Dominicana son ilegales y son un crimen. Bueno, estamos en la cúspide del escalafón mundial de embarazos de adolescentes, junto con países de África subsahariana, lugares donde hay todavía vestigios de la cultura primitiva. Así estamos, y eso hay que cambiarlo. Y qué bueno que se ha expresado esa voluntad. Hay todavía un escollo, hay una ley de 1944, que es la que se usa para los matrimonios, y esa hay que reformarla también. Sí, pero ellos incluyeron un acápite en el informe que se rindió y que se aprobó en la Cámara de Diputados. Que queda abolida cualquier ley que le sea contraria. Exactamente. Cualquier otra ley también que pudiera entrar en interferencia con esa disposición también queda abolida. Hay una pregunta que hace alguna gente y es bueno respondérsela porque hay cierta confusión. Dicen, bueno, pero eso es, prohíben el matrimonio, pero no las uniones libres. Es decir, si un viejo se lleva a una muchachita y no se casa con ella, eso es ilegal. Eso es, fíjense cuál es la realidad. Obviamente no se puede casar de aquí en adelante, pero ¿qué significa eso? El abuso infantil es uno de los crímenes que se castiga con más cárcel. Entonces, un adulto que viva con una menor de edad está en la comisión permanente de un crimen. Es peor que el que mata a uno, porque el que lo mató y ya. Y eso pasó. Pero el que vive con una menor está cometiendo un crimen de manera permanente. Y eso se está castigando con cárceles largas. Es decir, que sí resuelve el matrimonio y el no matrimonio también. Lo resuelve todo. Bueno, y otra decisión importante que salió del Congreso fue en el Senado, con el asunto de la segunda mayoría, que le da a un partido un delegado en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que nombra a los jueces. Había una disputa entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, y la discusión consiste en que ¿cuál es la segunda mayoría? El PLD dice que son ellos porque obtuvieron más votos y más senadores. Pero de esos senadores, que fueron 8, 5 se pasaron para la Fuerza del Pueblo, que había sacado 4. Y ahora entonces la Fuerza del Pueblo tiene 9 y el PLD 3. Entonces los de la Fuerza del Pueblo dicen que la segunda mayoría son ellos porque tienen más senadores. Y la discusión es si eso se va a contar por la cantidad de senadores que tienen actualmente después de que unos se pasaron del partido, o si es por los votos que sacó el partido. Entonces, ya el Senado decidió y escogió a Bautista Rojas Gómez de la Fuerza del Pueblo como representante de la mayoría, de la segunda mayoría ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ya el PLD anunció que va a llevar eso a los tribunales. Eso va a terminar en el Tribunal Constitucional, que será el que dirá la última palabra. Aunque ellos todavía no están muy seguros si van a recurrir ante el Superior Administrativo o ante el Tribunal Constitucional, ellos están evaluando a ver dónde lo van a someter. Pero va a acabar en el Constitucional. Sí, claro. Porque el que pierda va a apelar al Tribunal Constitucional. Y el argumento del PLD es que la Fuerza del Pueblo, esos senadores que tienen, fueron en alianza con el PRM en la boleta, el mismo partido que también postuló al presidente de la Cámara de Senadores, y que todos llegaron en una misma boleta.
Pero no todos, fue en algunos casos Sí, y no fueron muchos. Sí, en algunos casos, pero también los otros senadores que se le han adjuntado en los últimos meses a la Fuerza del Pueblo fueron en la boleta del PLD. Entonces, que ya van 3 ahí. Entonces tú Claro. sumas eso, más los que fueron en boletas también de aliados con el PRM, Sí. y entonces tiene un argumento ahí el PLD y eso se discutirá en los tribunales. ¿Cómo queda conformado entonces ahora el Consejo Nacional de la Magistratura? Si se quedan las cosas como lo aprobó el Senado, estaría el presidente Luis Abinader, el presidente del Senado Eduardo Estrella, el senador Bautista Rojas Gómez de la Fuerza del Pueblo, Alfredo Pacheco del PRM, presidente de la Cámara de Diputados, el diputado del PLD, Víctor Fadul, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema, la jueza de la Suprema Nancy Salcedo y la procuradora Miriam Germán Brito. Esa sería la composición. Eso da del PRM, el presidente de la República y el presidente de la Cámara de Diputados. 2. Pero habría que sumarle en los hechos al presidente del Senado, que es de Dominicano por el Cambio, pero es un aliado. Sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces serían 3 de los 8. Le da al PLD la segunda mayoría de la Cámara de Diputados, Víctor Fadul. exactamente, Ahí va uno. y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es llegó del Comité Central del PLD. Sí, Henry. Ahora bien, el otro juez de la Suprema, que era otro PLDista, Fran Soto, fue sustituido por esa juez que tú mencionaste. Sí, y yo creo que lo mismo se puede decir de Miriam Germán No, Brito. eso es seguro. Exacto. Sí. Entonces tendríamos 2 independientes en esa Sí. composición, lo cual inclina la balanza. 2 independientes, entonces por un lado el gobierno tiene 3 votos y por otro el PLD tiene 1 con otro pendiente de una litis judicial, ¿verdad? Sí. Y la Fuerza del Pueblo, 1. 1 que ese está pendiente de esa litis judicial. Puede mantenerlo o puede perderlo. Sí, pero también hay que ver si Bautista Rojas Gómez actuará también como un aliado del gobierno, porque la Fuerza del Pueblo y el PRM No. como que se han estado entendiendo No, bastante. Leonel Fernández quiere encabezar la oposición. No es verdad que va a apoyar todo lo que diga el gobierno. Ahora, hay otra cosa interesante que dijeron algunos PRMistas y de la Fuerza del Pueblo. Y es lo siguiente. Si prevalece el criterio de que en la segunda mayoría le corresponde al partido que más votos sacó y más senadores sacó en las elecciones, que sería el PLD, entre Sí. esos dos, entonces ellos dicen, entonces se puede coger a uno de esos que fueron elegidos. Pues si tú pones a Dionis Sánchez, o sí, tú puedes decir es de la segunda mayoría, pero se pasó a la Al otro Fuerza lado. del Pueblo. Exactamente. Entonces, pero ahí habría que preguntar, ¿y quién es que tiene la potestad de nombrarlo? Se sabe que es el Senado, pero ¿quién tiene la potestad de proponerlo? No es el partido. Esa es una discusión interesante, que el país habrá de seguir detalle por detalle. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces, vamos a hablar del caso del asesino de Brisa de Ledesma, con detalles muy importantes. Esta misma semana.